Hey Arqui, ¿cómo estás? Aquí Edinson Torres de Lineal Arquitectura. Te doy la bienvenida a este video donde vas a aprender algo muy interesante, que son las texturas grunge y cómo puedes hacer uso de estas texturas en tus proyectos. Estas texturas grunge nos ayudan a crear un aspecto rugoso, un aspecto de vejez, un aspecto de uso y hasta un estilo vintage. Ahora, ¿cómo encontramos esas texturas? Muy fácil, mira, vamos aquí a Google y vamos a colocar texturas grunge. Muy importante, Arqui, buscar en inglés para tener mejores resultados, ¿vale? Entonces, nos vamos a imágenes. Aquí en imágenes podemos ver la cantidad de texturas grunge, ¿vale? Aquí, como te digo, tiene un aspecto de rugosidad, pero de vejez también, lo cual lo hace muy interesante para nuestras composiciones. Esta es una forma muy básica de encontrarlas, pero también podemos buscar en páginas dedicadas a este tipo de texturas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, texture.com, ¿cierto? Aquí la tenemos. Simplemente bajamos un poco y aquí la tenemos categorizada, ¿vale? Grunge. Entonces vemos que hay muchísima variedad. Puedes checarlas y descargar las que te gusten, ¿vale? Entonces aquí tengo una composición que hice muy rápido. Es una composición, digamos que básica. Vamos a ver cómo implementamos estas texturas en una composición como esta. Antes de seguir te quiero decir que no solamente se puede utilizar textura grunge, también existen pinceles con estas características y también podemos hacer uso de una mezcla de textura con pinceles. Para mí es la mejor forma porque hay cosas donde los pinceles juegan un papel muy fundamental al momento de crear este tipo de efectos. Entonces vamos a seleccionar esta cara, que básicamente está, ¿cierto? Y ahora voy a insertar una textura grunge, ¿vale? Archivo, colocar elemento incrustado. Por ejemplo, voy a insertar esta, colocar, aquí la tenemos. Voy a escalarla un poco para que quede a la medida adecuada, ¿vale? Y ahora, muy importante, voy a ajustarla para que quede con la perspectiva de la cara de esa pared. Entonces, doy clic derecho y le doy en distorsionar, ¿vale? Aquí distorsiono un poco este ángulo y aquí también este nodo. Creo que así está bien. Simplemente presionamos Enter para confirmar y ya lo tenemos. Ahora, para que se aplique justamente a la textura que hay de fondo, basta con acercarme donde se encuentran las dos capas y presionamos Alt entre las dos, ¿vale? Nos aparecerá este icono, le damos aquí y se hace una capa de relleno, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es darle un modo de fusión a esa textura. Aquí en los modos de fusión vamos a elegir una que se llama multiplicar. Aquí la tenemos y miren que ya tenemos el efecto muy rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Está muy marcado el efecto, ¿cierto? Simplemente a Arqui le bajamos un poco la opacidad y ya está, ¿vale? Vamos a bajarle un poco la opacidad, más o menos a un 50, yo diría que a un 60. Y ya tenemos el efecto de manera muy, pero que muy rápida. Ahora, nosotros podemos superponer o mezclar más texturas grunge. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Vamos a insertar otra textura. Voy a elegir esta, ¿vale? Escalamos un poco y adecuamos la textura a la posición correcta, ¿vale? De la misma forma, clic derecho, distorsionar, distorsionamos un poco por acá, este nodo, y acá no tiene que ser perfecto, la verdad. Presionamos Enter y arrastramos esta textura justamente aquí, la soltamos y presionamos Alt, ¿vale? Y aquí la tenemos. Entonces voy a utilizar un modo de fusión, pero esta vez no vamos a utilizar multiplicar, esta vez vamos a utilizar trama y simplemente le bajamos un poco la opacidad, si 42 está bien, y aquí lo que hicimos es superponer un poco el color de esa textura para tener un mejor aspecto de vejez. Aclaro, debemos tener mucho cuidado cuando utilicemos trama. Si tú deseas algo en particular de esa textura, como el color en este caso, que me gustó mucho y que hace una buena combinación con la textura, sí la debemos utilizar. En otros casos que no queramos el color, que solamente queramos la rugosidad, pues sí te recomiendo que utilices multiplicar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar otra textura. Yo diría que esta, ¿vale? Insertamos y adecuamos a la posición. Como te he dicho, no tiene que ser perfecto, lo podemos hacer muy pero que muy rápido. Presionamos Enter y presionamos Alt para aplicar solamente a la textura debajo. Aquí la tenemos. Ahora, como quiero la forma de la textura y no el color, pues sí me voy por un modo de fusión de multiplicar, ¿vale? Y le bajamos un poco la opacidad
Un 30 estaría bien. Y ahora quiero que se resalte un poco más. ¿Cómo hago esto? Seleccionando la capa, muy importante, estando en la capa, presionamos control más L, aparecerá esta ventana de niveles y ahora movemos el vértice de los blancos hacia los negros, ¿vale? Movemos un poco y lo que vamos a hacer aquí con esto es resaltar un poco más cosas más importantes de esa textura, que es lo que en realidad a mí me interesa. Entonces quizás así, le doy OK, esto era lo que más me interesaba. Aquí lo tenemos. Si vemos que se aplicó mucho, pues le bajamos la opacidad y ya está, ¿vale? Aquí está. Muy bien, Arqui, ya has aprendido cómo crear ese efecto de vejez, ese efecto rugoso a una textura totalmente nueva. Ahora, como te he dicho, también existen pinceles grunge o texturizados que nos ayudan a reforzar un poco más esta idea, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, mira. Vamos a crear una nueva capa justamente donde se encuentran estas texturas grunge. Aquí la tenemos, ¿vale? Las vamos a llamar pinceles grunge. ¿Y qué vamos a hacer acá? Para crear un poco de ambiente occlusion y generar un poco más de volumen, seleccionamos la capa y ahora nos vamos a pinceles. Estos pinceles te los voy a dejar debajo para que lo utilices. Todos los recursos te los voy a dejar debajo, pero eso sí, el link de descarga de este archivo y todos los elementos se va a encontrar en el grupo ArquiPCD. Ese canal de Telegram es muy importante porque por ahí voy a estar subiendo contenido muy valioso, Arqui, de tutoriales, informándote cuando suba un nuevo video y la verdad todo, vas a estar muy informado, ¿vale? Así que te recomiendo que por favor te unas a ese canal de Telegram, te lo voy a dejar debajo. Entonces, seguimos. Como te dije, vamos a elegir un pincel, voy a elegir este y muy importante, Arqui, en el modo de fusión de esa capa de pinceles que estamos creando, voy a elegir multiplicar, ¿vale? Muy importante. Lo segundo que vas a hacer es presionar Alt para que te aparezca el gotero y vas a elegir el color más oscuro de esa pared, por ejemplo este color. Aquí lo tengo, coloco un poco más pequeño el pincel y vamos a comenzar a pintar. Estamos pintando mal porque no hemos colocado la capa de relleno, presionamos Alt, ¿vale? Y aquí está. Entonces pintamos un poco por acá. Si tú ves que se marca mucho, puedes bajarle un poco la opacidad al pincel. Lo puedes hacer justamente acá arriba o lo puedes hacer presionando el porcentaje que tú quieras en tu teclado numérico, que para mí es mucho más fácil. Por ejemplo 30. Y aquí volvemos a pintar. Por acá debajo también un poco. Aquí nos falta un poco, pero no importa. Vale, pintamos un poco por acá también. Y por este lado. Vale, reforzamos un poco por acá. Normalmente en las esquinas y en los bordes de las paredes es donde se acumula un poco más de suciedad, entonces convendría resaltar un poco más esa parte como lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces subo un poco por acá de igual manera. Vale, Arqui, súper sencillo. Ahora tú también puedes combinar, como lo hicimos con las texturas, podemos utilizar diferentes pinceles. Por ejemplo, voy a utilizar otro, digamos que estos, y puedo hacerlo en la misma capa o creamos una, ¿vale? Creamos una muy rápida, modo de fusión de multiplicar y comenzamos a pintar un poco, ¿vale? Pues está muy marcado, le bajo la opacidad a un 30% y aquí lo vemos, ¿vale? Ya esto sí te lo voy a dejar a tu gusto para que pruebes un poco y ver qué tal. Ahora simplemente hacemos el mismo proceso para todos los elementos.
Y muy bien, Arki, de esta manera hemos pasado de esto a esto. Y nada, espero que te haya gustado este tutorial y que comiences a utilizar este tipo de técnicas en tus representaciones. Coméntame debajo qué te pareció y suscríbete porque vamos a estar subiendo todas las semanas un nuevo tutorial, algo muy interesante, todo sobre Photoshop y de representación arquitectónicas. Así que Arki, nos vemos pronto.